Hola Daniel, sos Daniel, ¿no? ¿Vi bien? Ahora voy a poner los lentes. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, no vi quién saludó, salió un circulito gris. Hola Daniel, sí, había visto bien. ¿Cómo están? Bueno, yo muy sorprendida de que es diciembre ya. Hoy contaba, creo que vamos para el noveno mes de toda esta locura pandémica, cuarenténica que vive el mundo entero. Eh, Así que bueno, y dadas las características de la semana pasada, que fue como muy impactante, muy conmovedora, y va a ser muy polémico todo lo que vaya pasando, me encontré con este libro que les contaba hoy temprano, y con el hallazgo de los autores de los textos que figuran en este libro, algunos realmente sorprendentes. Les cuento, por ejemplo, quienes publican en La regla del juego testimonios de encuentros con el psicoanálisis, una publicación en origen en francés. Imagino que se dice La règle de jeu o de jeu, bueno, no sé, mi francés no es muy bueno. ¡Ay, se corta! Uy, a ver, ¿me van diciendo? Vuelvo a decir, es una publicación que en origen fue en Francia, del 2006. A ver, perdón, ¿eh? Ahí está. Y publicada en español por Editorial Gredos en el 2008. ¿Mm? Les contaba testimonios de encuentros con el psicoanálisis y, por ejemplo, escriben en este libro Isabelle Adjani, la bellísima actriz francesa, Jacques Aubert, que lo homenajeé en mi blog esta semana porque falleció este fin de semana anterior. Escribe, por ejemplo, bueno, muchos psicoanalistas franceses de la orientación lacaniana: María Lemperus, Guy Briol, Enrique Berenguer de España. ¿Qué más? Horacio Echegóyen, argentino. Antonio Di Chiacia, italiano. Escribe, por supuesto, Éric Laurent. Escribe Juan José Saer. Para mi sorpresa, escribe Juan José Saer. Jean-Claude Milner, una pluma excelsa si las hay. Y dos de mis maestros. Entonces, eso transformó a este libro en algo muy especial. Hay un texto muy hermoso, muy testimonial verdaderamente, de Germán García, que no es el que voy a leer hoy, donde entreteje su vida personal, su subjetividad con su producción literaria, su encuentro con Mazota y con el psicoanálisis, su análisis, su primer análisis y su análisis luego en París, con Éric Laurent. Muy bello texto, donde habla de Nanina, de Cancha Rayada, de lo que significaba escribir
a fines de los 60 y comienzos de los 70 en la Argentina. ¿Mm? Y el otro maestro del que me encontré un texto, que es el que les voy a leer hoy, es Ricardo Piglia. Para mi sorpresa, hay un texto muy hermoso de Ricardo Piglia y que además elijo leerlo porque, por supuesto, lleva agua para mi molino. Los que saben y me han seguido este año se imaginarán de qué estoy hablando. Cuando digo que lleva agua para mi molino, es para mí el escritor del año, ha sido en mi vida el escritor del año, me ha acompañado de una manera muy intensa y hermosa, con producción, con lectura, con investigación, con un montón de aproximaciones diferentes a su obra, pero todas muy entusiasmantes. Por supuesto, me estoy refiriendo a James Joyce. Pero no solamente, no solamente. Así que, bueno, como es un texto muy hermoso, hola Anto, bienvenida. Voy a empezar a leérselo, no es muy largo, así que lo voy a leer pausado para poder degustarlo, saborearlo bien. Bien. Los sujetos trágicos, un título. Los escritores han sentido siempre que el psicoanálisis hablaba de algo que ellos ya conocían y sobre lo cual era mejor mantenerse callado. Faulkner y Nabokov, por ejemplo, han observado que el psicoanalista quiere oír la voz secreta de los escritores, desde Homero. Han convocado con la rutina solitaria con la que se convoca a las musas, una música frágil y lejana, que se entrevera en el lenguaje y que siempre parece tocada por la gracia. Al revés de Ulises, pero cerca de Kafka, los escritores intentan, muchas veces sin éxito, oír el canto sereno y seductor de las sirenas y poder después decir lo que han oído. En esa escucha incierta, imposible de provocar deliberadamente, en esa situación de espera tan sutil, los escritores han sentido que el psicoanálisis avanzaba como un loco furioso. Hay otro aspecto sobre el cual los escritores han dicho algo que me parece puede ser útil para los psicoanalistas. Nabokov y también Manuel Puig, nuestro gran novelista argentino, insistieron en algo que a menudo los psicoanalistas no perciben o no explicitan. El psicoanálisis genera mucha resistencia, pero también mucha atracción. El psicoanálisis es una de las formas más atractivas de la cultura contemporánea. En medio de la crisis generalizada de la experiencia, el psicoanálisis trae una épica de la subjetividad, una versión violenta y oscura del pasado personal. Es atractivo entonces el psicoanálisis porque todos aspiramos a una vida intensa. En medio de nuestras vidas secularizadas y triviales, nos seduce admitir que en un lugar secreto experimentamos o hemos experimentado grandes dramas, que hemos querido sacrificar a nuestros padres en el altar del deseo, y que hemos seducido a nuestros hermanos y luchado con ellos a muerte en una guerra íntima, y que envidiamos la juventud y la belleza de nuestros hijos, y que también nosotros, aunque nadie lo sepa, somos hijos de reyes abandonados al borde del camino de la vida. Somos lo que somos, pero también somos otros, más crueles y más atentos a los signos del destino. El psicoanálisis nos convoca a todos como sujetos trágicos. Nos dice que hay un lugar en el que somos sujetos extraordinarios, tenemos deseos extraordinarios, luchamos contra tensiones y dramas profundísimos, y esto es muy atractivo. De modo que el psicoanálisis, como bien dice Freud, genera resistencia y es un arte de la resistencia y de la negociación, pero también es un arte de la guerra
y de la representación teatral intensa y única. Por eso Nabokov veía el psicoanálisis como un fenómeno de la cultura de masas. Consideraba clave ese elemento de atracción, esa promesa que nos vincula con las grandes tragedias y las grandes traiciones, y veía ahí un procedimiento clásico del melodrama y de la cultura popular. El sujeto es convocado a un lugar extraordinario que lo saca de su experiencia cotidiana. Y Manuel Puig decía algo que siempre me pareció muy productivo y que sin duda fue decisivo en la construcción de su propia obra. Decía Puig que el inconsciente tiene la estructura de un folletín. Él, que escribía sus ficciones, muy interesado por la estructura de las telenovelas y los grandes folletines de la cultura de masas, había podido captar esta dramaticidad implícita en la vida de cada uno, que el psicoanálisis pone como centro en la construcción de la subjetividad. En todo esto hay entonces una suerte de relación ambigua. Por un lado, el psicoanálisis avanza sobre una zona oscura que el artista preserva y prefiere olvidar. Pero por otro lado, el psicoanálisis se presenta como una especie de alternativa. Hace lo mismo que el arte, genera una suerte de bovarismo, en el sentido de la experiencia de Madame Bovary, que leía aquellas novelitas rosas como si fueran el oráculo de su propia vida y el modelo de sus sentimientos. El psicoanálisis construye un relato secreto, una trama invisible y hermética, hecha de pasiones y creencias que modela la experiencia. Voy a agregar dos anotaciones más. Una sobre cómo la literatura ha usado el psicoanálisis y otra sobre el modo en que el psicoanálisis ha usado a la literatura. Para la primera cuestión, podemos desde luego olvidar experiencias un poco superficiales, como la del surrealismo o la de la Beat Generation, que confundían escribir sin pensar con oír la voz secreta de la sirena de Kafka, que es muda. Confundían o intentaban confundir la espera de la gracia y la paciencia del poeta con un procedimiento mecánico de escritura automática. La musa es una dama suficientemente frágil como para esperar un tratamiento más delicado que es escribir, dejándose llevar por una suerte de vitalismo atropellado. Es un poco ingenuo, por supuesto, suponer que esa es la manera de conectarse con el inconsciente en el trabajo. Quien sí constituyó la relación con el psicoanálisis como clave de su obra es quizá el mayor escritor del siglo XX, James Joyce. Él fue quien mejor utilizó el psicoanálisis, porque vio en el psicoanálisis un modo de narrar. Supo percibir en el psicoanálisis la posibilidad de una construcción formal. Leyó en Freud una técnica narrativa y un uso del lenguaje. Es seguro que Joyce conocía psicopatología de la vida cotidiana y la interpretación de los sueños. Su presencia es muy visible en la escritura del Ulises y del Finnegan's Wake. No en los temas. No se trataba para Joyce de refinar la caracterización psicológica de los personajes, como se suele creer trivialmente, que sería el modo en que el psicoanálisis ayudaría a los novelistas, ofreciéndoles mejores instrumentos para la caracterización psicológica. No. Joyce percibió que había ahí modos de narrar y que en la construcción de una narración, el sistema de relaciones que definen la trama no debe obedecer a una lógica lineal y que datos y escenas lejanas resuenan en la superficie del relato y se enlazan secretamente. El llamado monólogo interior es la voz más visible de un modo de narrar que recorre todo el libro. Asociaciones inesperadas, juegos de palabras, condensaciones incomprensibles, evocaciones oníricas. Así Joyce utilizó el psicoanálisis como nadie y produjo en la literatura, en el modo de construir una historia, una revolución de la que es imposible volver.
Y me parece que el Finnegan's Wake, que por supuesto es una de las experiencias literarias límites de este siglo, se construye en gran medida sobre la estructuración formal que se puede inferir de una lectura creativa de la obra de Freud, una lectura que no se preocupa por ciertas formas, ciertas. Cuando le preguntaban por su relación con Freud, Joyce contestaba así: Joyce en alemán es Freud. Joyce y Freud quieren decir alegría. En este sentido, los dos quieren decir lo mismo, y la respuesta de Joyce era, me parece, una prueba de la conciencia que él tenía de su relación ambivalente pero de respeto e interés respecto de Freud. Me parece que lo que Joyce decía era: yo estoy haciendo lo mismo que Freud, en el sentido más libre, más autónomo, más productivo. Joyce estaba muy atento a la voz de las mujeres. Él escuchaba a las mujeres que tenía cerca. Escuchaba a Nora, que era su mujer, una mujer extraordinaria. Escuchándola, escribió muchas de las mejores páginas de Molly Bloom, cartas que le había escrito Nora en distintos momentos de su vida. Digamos que Joyce estaba muy atento a la voz femenina, a la voz secreta de las mujeres a las que amaba. Sabía oír. Él, que escribió Ulises, no temía oír ahí, junto a él, el canto siniestro y seductor de las sirenas. Mientras estaba escribiendo el Finnegan's Wake, era su hija, Lucia Joyce, a quien él escuchaba con mucho interés. Lucia terminó psicótica, murió internada en una clínica suiza en 1962. Joyce nunca quiso admitir que su hija estaba enferma y trataba de impulsarla a salir, a buscar en el arte un punto de fuga. Una de las cosas que hacía Lucía era escribir. ¿Se cortó el audio? A ver, cuéntenme desde dónde. Así retomo. Hay un delay entre lo que yo leo y lo que escriben, así que tengan paciencia. Confírmenme si están escuchando, por fin. Nora, ¿se escucha? Ay, esto debe ser la internet. Anto, ¿qué fue lo último que escucharon? Lo último. ¿Ahora se escucha bien? ¿Qué fue lo último que escucharon? Se cortó por momentos. Se escucha, bueno. eh, Antes de Lucía Joyce, perfecto, muchas gracias. Volvamos con el párrafo anterior entonces. Joyce mantuvo otra relación con el psicoanálisis, o mejor dicho, con un psicoanalista, y en esa relación personal, en una anécdota, se sintetiza un elemento clave de esta tensión entre psicoanálisis y literatura. Joyce estaba muy atento a la voz de las mujeres. Él escuchaba a las mujeres que tenía cerca. Escuchaba a Nora, que era su mujer, una mujer extraordinaria. Escuchándola, escribió muchas de las mejores páginas del Ulises, y los monólogos de Molly Bloom tienen mucho que ver con las cartas que le había escrito Nora en distintos momentos de su vida. Digamos que Joyce estaba muy atento a la voz femenina, a la voz secreta de las mujeres a las que amaba. Sabía oír. Él, que escribió Ulises, no temía oír ahí, junto a él, el canto siniestro y seductor de las sirenas. Mientras estaba escribiendo el Finnegan's Wake,
era su hija, Lucia Joyce, a quien él escuchaba con mucho interés. Lucia terminó psicótica, murió internada en una clínica suiza en 1962. Joyce nunca quiso admitir que su hija estaba enferma y trataba de impulsarla a salir, a buscar en el arte un punto de fuga. Una de las cosas que hacía Lucia era escribir. Joyce la impulsaba a escribir. Leía sus textos y Lucia escribía, pero a la vez se colocaba cada vez en situaciones difíciles hasta que por fin le recomendaron a Joyce que fuera a consultar a Jung. Estaban viviendo en Suiza y Jung, que había escrito un texto sobre el Ulises y que por lo tanto sabía muy bien quién era Joyce, tenía ahí su clínica. Joyce fue entonces a verlo para plantearle el dilema de su hija y le dijo a Jung, acá le traigo los textos que ella escribe, y lo que ella escribe es lo mismo que escribo yo, porque él estaba escribiendo al Finnegan's Wake, que es un texto totalmente psicótico si uno lo mira desde esa perspectiva. Es totalmente fragmentado, onírico, cruzado por la imposibilidad de construir con el lenguaje otra cosa que no sea la dispersión. Entonces Joyce le dijo a Jung que su hija escribía lo mismo que él, y Jung le contestó, pero allí donde usted nada, ella se ahoga. Es la mejor definición que conozco de la distinción entre un artista y otra cosa, que no voy a llamar de otro modo que así. El arte de la natación. En efecto, el psicoanálisis y la literatura tienen mucho que ver con la natación. El psicoanálisis es en cierto sentido un arte de la natación, un arte de mantener a flote en el mar del lenguaje a gente que está siempre tratando de hundirse. Y un artista es aquel que nunca sabe si va a poder nadar. Ha podido nadar antes, pero no sabe si va a poder nadar la próxima vez que entre en el lenguaje. En todo caso, la literatura le debe al psicoanálisis la obra de Joyce. Él fue capaz de leer el psicoanálisis como fue capaz de leer otras cosas. Joyce fue un gran escritor porque supo entender que había maneras de hacer literatura fuera de la tradición literaria, que era posible encontrar maneras de narrar en los catecismos, por ejemplo, que la narración, las técnicas narrativas, no están atadas solo a las grandes tradiciones narrativas, sino que se pueden encontrar modos de narrar en otras experiencias contemporáneas. El psicoanálisis fue una de ellas. Bueno, hermosísimo, ¿no? Algunas cosas que fui pensando mientras les leía. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con Ricardo Piglia, cosa que no es muy difícil, que Joyce debió conocer psicología de la vida cotidiana, psicopatología de la vida cotidiana y la interpretación de los sueños, totalmente segura de eso. Pero yo agregaría el chiste y su relación con el inconsciente. Yo creo que no cabe duda de que Joyce conocía estos textos de Freud y que creo yo que, digamos, el inconsciente, ¿no? Las tópicas, el Edipo, fueron un poco el sueño de Freud, fueron un poco el intento de que alguna ficción, para tomar los términos de Ricardo Piglia, que alguna narración posible, ¿no? Terminara de anudar de una vez y para siempre la estructura subjetiva de sus pacientes, ¿no? El de una vez y para siempre creo que es el punto. Y en cambio, me parece que estos textos, psicopatología de la vida cotidiana, la interpretación de los sueños y el chiste y su relación con el inconsciente, dan cuenta de un hacer con la lengua distinto, que es un hacer del cual me da a mí la impresión un sujeto no se deshace nunca. Es que, y creo yo, es más, que cuanto más avanzado esté un análisis en términos lacanianos, más proclive, más
a gusto se va sintiendo uno con esta suerte de construcción multideterminada y sobredeterminada y equívoca que Freud plasma en Psicopatología de la vida cotidiana, en la interpretación de los sueños y el chiste en su relación con el inconsciente. Eso por un lado. Por otro lado, la cuestión de que Joyce escuchaba a las mujeres. En alguna de las noches que hablé de Joyce, yo les comenté que Joyce era un escuchón. Es un término que le robé a Ricardo Celarayán, otro escritor argentino imperdible, Ricardo Celarayán. Él habla de un personaje y dice que es un escuchón, que, digamos, hay gente que es muy permeable, muy receptiva a las voces, a los modos, a las expresiones. Y no tengo duda de que Joyce era una de esas personas. Estaba muy formado en música también. Su familia, había música permanentemente. El padre era cantante, él cantaba. Y Giorgio fue cantante, lírico. Entonces me parece a mí que tenía un oído muy educado y muy sofisticado, como para compensar un poco su mala visión. Tenía una vista espantosa, que fue empeorando, ¿no? Lo cual lo acerca bastante a Borges, porque ambos terminaron casi ciegos sus vidas. Bueno, Borges creo que, no sé si ciego por completo, pero creo que solo veía sombras o oscuridades, o bueno. Lo de escuchar a Nora, me parece que eso es muy interesante para pensarlo, porque Nora era prácticamente una mujer iletrada. Cuando Joyce ve a Nora por primera vez, creo que salía de limpiar en una posada, en un hotel. Quiero decir, Joyce venía de una formación jesuítica férrea, formalmente inexpugnable, profunda y muy seria, ¿no? Y queda el tipo flechado por una mujer que era prácticamente iletrada, que además no leía lo que él escribía, no le daba Joyce a Nora a leer sus cosas. Lo único que le dio para leer a Nora, creo recordar que si no fue la obra Exiliados, donde hay dos triángulos amorosos que coexisten en la vida de sus personajes, donde se juega la posible infidelidad de uno de los personajes con su mujer, ¿no? Casualmente el que había emigrado, es un matrimonio que había emigrado y que se reencuentra con un matrimonio amigo al volver a Dublín, y el meollo de la cuestión es, en cierta forma, que el personaje del tipo que retorna consigue un trabajo, consigue que lo tomen para escribir en una revista o en un periódico, no me acuerdo bien, a sabiendas de que el tipo que le estaba concediendo el trabajo se estaba transando a la mujer, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que Joyce le da a leer a Nora, y es lo único que Nora leyó de todo lo que Joyce escribió. Entonces, me parece súper atractivo, súper interesante para pensar cómo un tipo con la cabeza que tenía Joyce pone a girar su universo completo, ¿no? Teniendo como eje a Nora, una mujer casi iletrada. Me parece algo descomunal, ¿no? Seguramente se han escrito muchísimas cosas sobre la relación de Joyce con Nora y de Nora con Joyce. Pero me parece que esto es muy importante porque es evidente que Joyce tenía una permeabilidad y una sensibilidad muy especial
a lo que, al saber que extraía de Nora. Así que me parece que el monólogo de Molly Bloom, si uno piensa que eso está escrito antes del 22, las cosas que Joyce le hace decir a Molly Bloom en ese último capítulo de antología son impresionantes, y uno ahora no tiene manera de sopesar el impacto de ese texto hace 100 años atrás, pero se puede intuir lo impactante que debe haber resultado, lo inasimilable en algún punto, ¿no? Cómo se expresa respecto del cuerpo femenino, de los goces femeninos, de las fantasías, de las tristezas, de las frustraciones. Sí, absolutamente, Néstor, es una maravilla, o sea, que ese monólogo haya salido de la pluma de un hombre, ¿no? Y de un hombre como Joyce, quiero decir, porque hay que, hay que tener mucho coraje, no solo para escribir eso, ¿no? Que le trajo muchos problemas Ulises a Joyce, ¿no? Porque fue acusado de obscena, la novela fue acusada de obscena, de escatológica, de amoral, ¿no? Porque se habla de todas las funciones corporales, se habla de sexo, se habla de fantasías, se habla de cuernos, se habla de todo ahí, ¿no? Sino porque a él le significó desprenderse de toda su formación jesuítica. Un tipo formado leyendo a San Agustín y a Santo Tomás termina escribiendo el monólogo de una mujer acostada en la cama repasando su vida emocional y sexual. O sea, tenemos que pensar lo fuerte que fue eso, ¿no? Bueno, y me parece que este maravilloso texto de Ricardo Piglia, que empieza con unos puntos suspensivos, con lo cual, sí, Néstor, es parte de los sujetos trágicos, en formas breves, me figura acá que está. Sí, coincido, Mónica, coincido. Y a mí me gusta aproximarme así a Joyce. Me gusta aproximarme para ir descubriendo en su obra, ir descubriendo con él hasta qué punto entendió, hasta qué punto leyó, ¿no? Hay un libro, yo lo tengo por acá, pero no sé si voy a encontrar la cita exacta, que siempre se los recomiendo, que se llama Las Horas con James Joyce. Esperen. Este libro. Es imperdible. Si se lo pueden conseguir, consíganselo porque es oro puro. Yo creo que me lo compré usado, obviamente. En este libro, él dice, ¿no? Para retomar algo muy importante, que toma Lacan también, cuando él pasa de la concepción de la historia como la pesadilla de la que quiere despertar, a la concepción de la historia pensada como la integral de todos los equívocos de la lengua, ¿no? Fíjense qué desplazamiento maravilloso y genial. A partir de esa idea, ¿no? Que él modifica de cómo pensaba la historia, es que él puede decir que en el Finnegan's Wake él realiza en un tiempo comprimido, en la concisión máxima del tiempo, lo que a lo mejor a la lengua le tomaría siglos producir. Es una maravilla. Si ustedes me esperan y no se impacientan, voy a tratar de encontrarla, la cita. Seguramente la tengo marcada, pero porque es muy importante lo que dice. Quiero decir, él estaba absolutamente consciente de lo que estaba haciendo.
Estaba absolutamente consciente de la relación de lo que estaba haciendo con el modo en que trabaja el inconsciente. Por eso digo que me gusta a mí, para saborearlo mejor, acercarme así a Joyce, porque descubro cosas maravillosas. A mí me gusta entrar así a su obra, no me gusta ir a buscar lo que ya sé. ¿Mm? Bueno, aquí está, lo encontré. Bien. El autor del libro es Jacques Mercanton, ¿eh? Y relata los encuentros que tuvo con Joyce en los bistrós parisinos en los últimos años de vida de James Joyce. Entonces dice esto, y con esto creo que termino por hoy. Más tarde me explicará, a partir de este o aquel ejemplo ocasional, la manera en que trabaja, según unas leyes fonéticas concretas, que son las que reinan sobre las lenguas y presiden su evolución, ya que para él esto significa obedecer al mismo tiempo a las leyes de la historia. De este modo, la sumisión rigurosa a los fenómenos del lenguaje ha de garantizarle la verdad de su conocimiento y de su representación de los acontecimientos. La única diferencia, afirma Joyce, es que, a imitación del sueño, yo realizo en unos minutos lo que habría necesitado a veces varios siglos para producirse. ¿Mm? Bueno, una belleza absoluta. Así que, ¡ay, qué bueno, Daniel! ¡Qué bueno! Bueno, la verdad es que yo lo escuché muchas veces a Ricardo Piglia, y varias referirse al psicoanálisis. Si van a buscar las clases que dio en la TV pública, a las que yo tuve la suerte de asistir, a las 8, que dio, en algún momento él se refiere al psicoanálisis y siempre es como con un modo irónico. En las clases que dio sobre Borges, dice algo, ¡ay, no! Otra vez se cortó. Bueno, lo escuchan después repetido, ¿sí? Bueno, él dice algo sobre Borges, ¿no? Se refiere al problema que tenía con las mujeres, que no sabía cómo abordarlas, no sabía cómo relacionarse de la buena manera con las mujeres. Entonces dice que va a un analista y dice algo así como que, como suele pasar, no resolvió con el psicoanálisis su problema con las mujeres y cómo relacionarse con ellas, pero salió transformado en un gran conferencista. ¿Mm? Que no es poca cosa tampoco. Pero él siempre tenía como ese dejo de ironía respecto del psicoanálisis. Entonces, encontrarme con este texto en este libro, que es una compilación hecha por Bernard-Henri Lévy y Jacques-Hélène Miller en el 2006, encontrar este texto tan hermoso, tan joyciano, de Ricardo Piglia en este libro me pareció un hallazgo que tuve ganas de compartir con ustedes. Bueno, les mando muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado la lectura de hoy. Ya saben que en 5 minutos está subido otra vez el video en mi perfil. Aprovecho especialmente, por si no se enteraron, para contarles que la semana pasada estrené canal de YouTube, porque buscar las lecturas en mi perfil de Facebook, la verdad que es un poco engorroso. Hay que ir a un link que dice más, después hay que ir dentro de más a videos, después hay que ir a el tema de tus videos, bueno, no sé, una milonga. Y además, nunca me permitió el Facebook poner de qué va cada lectura, con lo cual cuando ustedes acceden a ese sitio, a esa parte del perfil, ven los videitos, mi cara, y no saben ni de qué trata.
Entonces, logré la semana pasada crear mi canal de YouTube, al cual están muy invitados, muy especialmente, a todos los copados que me acompañan todas las noches que yo leo, que son varios, y todos los demás también, por supuesto, pero están muy invitados, ahí van a encontrar titulada cada lectura, de qué trató, un mínimo comentario, ¿m? Y pueden suscribirse, que imagino que cada vez que yo suba algo se les avisa. Así que los invito con mucha alegría a que visiten mi canal YouTube, es Leo en Vivo, ¿m? Lecturas en vivo de Leonor Curti. Ya hay un montón de videos subidos, están todas las lecturas subidas, así que pueden ir y elegir la que quieran, desde Rulfo a Juarros, de Piglia a Joyce, de Borges a Cervantes, de Molloy a Wisława Szymborska, hay un poquito de todo. Está también la presentación, las lecturas que hice de Criaturas, mi novela, y hoy, subí, por fin, después de un año, el audio de la presentación de Criaturas de Arena con fotos de la gente los amigos queridos y familiares que me acompañaron. ¿Mm? Así que bueno, los invito a que lo visiten. Eh, ya está formalmente inaugurado, así que bueno, ojalá les guste y lo disfruten. Bueno, buenas noches. ¿Eh? Sí, cómo no, mira, se llama Las Horas de James Joyce. El autor es Jacques Mercanton. Para los que leen francés, está en francés el original, obviamente. Me parece que es más fácil de encontrar. Y este es... bueno, está impreso en España, obviamente. Artes Gráficas Soler. Ediciones Alphonse el Magnánime. ¿Mm? Es de 1991, imagínense. Pero verdaderamente yo creo que me lo compré porque me sedujo, no sé, el título, la portada, y me encontré con una joya porque es muy hermoso el clima de intimidad con la que Mercantón cuenta esas noches vividas y compartidas con Joyce, sus preocupaciones, algunas de sus tristezas, y sobre todo esto, ¿no? Que le cuenta a él las menudencias, los detallitos, las cosas más sabrosas de su modo de trabajar, de aquello de lo cual él estaba advertido y sabía perfectamente de qué se trataba: el trabajo del sueño, el trabajo del inconsciente, la condensación del chiste. Y sabía también, sabía también, que eso lo dice Freud, que el chiste en su proceso de condensación, ¿no? En su equívoco al juntar palabras, y al dislocar el sentido, produce una ganancia de placer. Esto lo re sabía Joyce, lo tenía re claro. Por eso dicen que se moría de risa, a carcajada pura, cuando escribía el Finnegan's Wake, que es un gran, gran, gran chiste. O sea, está todo trabajado así, ¿no? Las palabras valija y todas estas cosas son multiplicidad de significaciones resonando en una palabra. Y también decía que había que leerlo en voz alta. Eso es muy genial, ¿no? No es
No es la lectura sesuda y concentrada de captar el sentido, sino escucharlo, escuchar la música, ¿m? Y los disloques que producen esas palabras. Así que bueno, una lectura a mi gusto hermosa, porque juntó el psicoanálisis, la literatura, a Ricardo Piglia, uno de mis maestros, al querido Ricardo Piglia, y que tuve la fortuna de conocer, y a otro que no tuve la fortuna de conocerlo, pero lo leo y lo admiro y lo adoro, que es James Joyce. Así que, bueno, nada, espero que les haya gustado. A mí me encantó compartir esto con ustedes. Y bueno, nos estamos viendo. ¿M? Que estén bien. En cualquier momento de Navidad, no lo puedo creer. Cuídense. ¿M? Y nos veremos. Les mando un beso muy grande a todos y a los que miran después también. ¿M? Buenas noches y hasta la próxima. Chao.